Pokémon Blast Burn es un hack room en inglés creado por Nice-kun. El juego actualmente está completo y podemos jugarlo en su totalidad. Encontraremos Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación. Lo mejor es que tendremos mega evoluciones en batalla, con nuevos objetos evolutivos incluidos. Podremos evolucionar los Pokémon de intercambio mediante el cable Link. El juego incluye todas las novedades como mega evoluciones y nuevos movimientos, además de ultra umbrales, que también encontraremos en nuestra aventura. Se ha incluido el sistema de día y noche, además del menú estilo blanco y negro. También se han modificado los sprites de personajes, con una apariencia más de blanco y negro. Creo que es uno de los más llamativos por todos los cambios que trae, que de verdad le sienta muy bien. Sobre la historia no hay mucho que contar, ya que recorreremos Kanto pero con eventos y personajes nuevos que tendrán que ver con Pokémon Titanium. La verdad que si buscas una región simple, con nuevos eventos y personajes, además de mega evoluciones, es un juego perfecto. Pokémon Let's Go Greninja es un hack room en inglés creado por Unbeatable Red. Actualmente el juego está completo, aunque tiene algunos bugs que se irán solucionando con el tiempo, pero lo importante no será esto, ya que encontraremos 2 regiones y muchas novedades dentro del juego. Para empezar tendremos todos los Pokémon con 1500 incluidos más algunos Pokémon nuevos y fusiones Pokémon. También se han incluido todos los Pokémon de Alola y Galar, con lo que sí, tendremos Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación, sin olvidar que también vamos a tener todas las mega evoluciones incluidas con el sistema de mega evolución. Se ha incluido el tipo Hada, además de ataques y movimientos de la cuarta y quinta generación. Jugaremos con un sistema de día y noche, además de mecánicas como el Gigamax y Random Lock incluido. Se ha mejorado el aspecto gráfico tanto de sprites como de los exteriores, aunque con algún error que podemos notar desde el principio. Un poco chafa. Pokémon Kanto Roads es un hack room en inglés creado por FSBS completo. El juego en sí está basado en Rojo Fuego, tendrá parte del mapeado, pero con muchos cambios que nos sorprenderán. El hack room tiene Pokémon hasta la séptima generación, además de mega evoluciones. Sobre las megas imagino que serán las oficiales. Tendremos formas Alola, además de algunos Pokémon nuevos. Tendremos tipo Hada, además de movimientos y habilidades de quinta y sexta generación. Algo importante que hay que decir es que encontraremos nuevos sprites de Pokémon que conocemos, mucho más novedosos y llamativos. Durante nuestra aventura podremos pelear con nuevos entrenadores, como los Ranchers o los Domadores de Dragones. Todo esto en un mapa que conocemos, Kanto, pero mucho más renovado. Encontraremos nuevas rutas, rivales y eventos, sobre todo con lo relativo al Team Rocket. La historia es bastante simple, tú como nuevo entrenador Pokémon tendrás que conseguir las 8 medallas de la región para convertirte en el mejor entrenador Pokémon. Pero el Team Rocket está ahí para ponerte las cosas difíciles, además de eventos con los legendarios que harán la aventura mucho más interesante. Pokémon Let's Go Mewtwo es un hack room de Pokémon en inglés creado por Unbeatable Red. Este es un juego de Pokémon GBA completo muy interesante, ya que tendremos muchísimos Pokémon y muchas aventuras por delante con 2 regiones. Sobre los Pokémon tendremos todos los Pokémon de Galar. Vamos, hay cerca de 1500 Pokémon incluidos, con algunos Fakemon, como para que no estén. Pues sí, tendremos Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación con formas Alola y Galar incluidas, además de Fakemon y fusiones Pokémon. Tendremos división de físico y especial además de incluir el tipo Hada. También tendremos mega evoluciones con todas las oficiales hasta la séptima generación, con un sistema de mega evolución en batalla, pero no solo encontraremos megas, ya que también hay Dynamax y Gigamax, además de un sistema de Random Lock. Los movimientos y habilidades serán de la cuarta y quinta generación, con todos los legendarios capturables. Sí, has oído bien, ya que tendrás todos los legendarios incluidos en el juego para que los captures. Vamos, Gigamax, Dynamax y octava generación, en un hack room de Pokémon muy interesante para este 2021. Y como dije, tendremos 2 regiones además del sistema de día y noche. El estilo de gráficos es NDS, por lo que se vuelve muy interesante. En el aspecto gráfico parece que tiene algún error, pero la historia es completamente jugable para que la disfrutes. Pokémon Delta Emerald es un hack room completo en inglés creado por Sticker. La historia nos lleva a Hoenn, pero lo más importante del juego son las novedades que vamos a ver a continuación. El hack room incluye Pokémon hasta la cuarta generación, pero con muchas opciones nuevas que vamos a ir viendo a continuación. Podremos completar Pokédex de Hoenn sin tener que realizar intercambios o eventos específicos.
por lo que podremos conseguir todos los Pokémon incluidos. Los Pokémon son los 807, es decir, tendremos Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación, con formas Alola incluidas. Y también tendremos las Mega Evoluciones y Evoluciones Primal, incluidas, por lo que podremos Mega Evolucionar muchos de nuestros Pokémon, con Pokémon de todas las generaciones, pero ya bastante para disfrutar de la aventura. También se han actualizado movimientos y habilidades hasta la séptima generación. Sobre las evoluciones no hay intercambio, ya que hay objetos específicos para esos Pokémon. También tendremos tipo Hada, además de un sistema de día y noche que nos ayudará a conseguir los distintos Pokémon dependiendo de la hora que sea. Algo que muchos preguntáis es el repartir experiencia, que será estilo Black and White 2. Pokémon Mega Blue es un hackroom completo creado también por Sticker en inglés, aunque os dejaré una pequeña traducción al español. Para empezar, tendremos Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación, con formas Alola incluidas y Mega Evoluciones. Las Mega Evoluciones están incluidas en su totalidad, es decir, que podremos Mega Evolucionar a todos los Pokémon oficiales de la saga Pokémon. También se han incluido las formas Primal, una gran novedad que da un poco más de vida a la típica versión de Rojo Fuego. Sobre los Pokémon podremos ver incluidas todas las evoluciones a partir de la cuarta generación, además de tener las ya conocidas de las 3 primeras generaciones. La gran parte de Pokémon evolucionarán por el cable Link, como en la versión del Delta Emerald, por lo que no tendréis que preocuparos por el intercambio. Se ha incluido el repelente estilo Blanco y Negro 2, además de sobrevivir al veneno con 1 de vida. Muchos de los sprites han sido renovados, por lo que podremos notar alguna mejoría en el juego, incluso correr en interiores, y podremos ver cambios como el sistema de día y noche. Pokémon Moon Galaxy Pokémon Sun Sky es una beta GBA en inglés creado por Israp Poketips y Gohan Tips, que podrás encontrar su canal en la descripción. Sinceramente es uno de los que más me ha llamado la atención y que, como he dicho, tiene 2 versiones del juego. Sinceramente no sé cuáles son exactamente las diferencias si de personaje o Pokémon, pero habrá que probarlas. Pokémon Moon Galaxy viene con Pokémon de Alola y Galar, con formas Galar y formas Alola. Además tendremos Mega Evoluciones, aunque no se especifica si serán todos o no. Los cambios no solo están en las Mega Evoluciones, ya que también vamos a tener movimientos Z y Ultra Bestias. El juego incluirá a todos los Pokémon, pero seguramente en las versiones posteriores que tendremos que ir vigilando. Además incluye nueva historia, aunque la primera región Escanto tendrá muchos cambios. Lo que no sé si llegará a tener es la región de Alola, ya que como dije es una versión beta y seguramente seguirán actualizando con más novedades. Entre otros cambios tendremos nuevo profesor, además de personajes y amigos de Alola, junto a nuevos tileset, hace la experiencia mucho más innovadora, que favorece mucho tener esta nueva aventura. Pokémon Hyper Emerald Invest Vex es un hackroom en chino creado por Satochu, traducido por Mr. Tienduk. Sobre los Pokémon, pues tiene desde la primera generación hasta la 8ª generación. Encontraremos Pokémon de Galar incluidos en el juego. Tendremos más de 809 Pokémon, parecido a la versión de Good War Edition, con movimientos, habilidades y naturalezas por encima de la 3ª generación. Como dije, habrá mega evoluciones en batalla, pero no solo eso, también movimientos Z. Creo que esta es una de las partes que más me gusta de Hyper Emerald, que podremos utilizar tanto las megas como los movimientos Z. Sobre la historia no sé demasiado, ya que es diferente a la de Hoenn original y tiene nuevos eventos y legendarios, pero imagino que seguirá una trayectoria parecida. Los eventos serán completamente distintos a otras versiones, eso quiero dejarlo claro. Aparte de la modificación de la historia, también encontraremos nuevos fondos de batalla y gráficos exteriores, incluso una mejora en los sprites. Pokémon Metal Red es un hackroom en inglés completo creado por Rom Spirit. La verdad que el fuerte de este juego no es la región, sino los Pokémon que tiene incluidos, que ahora os contaré por qué vais a flipar. Tendremos más de 900 Pokémon disponibles con Pokémon desde la primera generación hasta la 8ª generación. Se han incluido las formas Alola y las formas Galar, además del sistema de Gigamax y Dynamax. Las Mega Evoluciones también están incluidas, con todas las Mega Piedras repartidas por la región. A unos Pokémon como Ash Greninja también lo encontraremos con su Mega Evolución en batalla. Incluso tendremos a Mewtwo armado. Habrá daño físico y especial, además de gráficos actualizados.
Se han añadido nuevos movimientos, habilidades y PS System. Por ahora los legendarios se encontrarán en la zona Safari, así que podremos capturar unos cuantos. Se han incluido nuevos eventos y rivales como Brendan, que nos acompañará a lo largo de la aventura, aunque sí, seguiremos en Kanto. Se han modificado las rutas y los eventos, por lo que no sucederán las mismas cosas. La historia es parecida a Rojo Fuego, pero con algunos cambios como hemos dicho, así que es una aventura completamente diferente. Pokémon Hyper Emerald God War Edition. Es un hack room de Satoshi en chino, pero traducido al inglés. El juego, como digo, está completo, pero uno de los problemas es que no está completamente traducido al inglés. Pero son partes que tampoco te pierdes mucho, ya que la historia es igual a Hoenn. En God War Edition encontraremos Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación. Pues sí, es un juego que he querido incluir ya que tenemos la octava generación incluida, junto a Mega Evoluciones y Movimientos Z. Creo que los Pokémon de Galar y los Movimientos Z son lo más importante que ahora mismo trae el juego. Un juego completo y especial donde podremos pelear con Pokémon de todas las generaciones, más de 809 Pokémon y nuevos ataques. Además es perfecto para los que buscan una experiencia hardcore de Pokémon, con mayor dificultad. La historia tampoco es tal cual la original, ya que hay eventos que se han modificado y podremos ver a nuevos personajes incluidos, pero con gráficos renovados y nuevos fondos de batalla. Actualmente el juego es una versión difícil de Esmeralda, pero lo más llamativo son los diferentes modos que vamos a poder jugar. Para empezar hay un modo que no podrás ganar experiencia, incluso modo Nuzlocke. Si buscas un juego en el que jugar en modos muy difíciles, este hack room es perfecto. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!